Buenos días. Siguiendo nuestro trabajo de divulgar algunos aspectos de la salud mental, hoy nos toca ver el tema de salud mental de la pareja y de la familia. Acabamos de escuchar al primer ministro, decir que en el Perú, de marzo hasta este mes de agosto, se han producido 37 feminicidios. Es decir, aún en un tema tan grave como el que vivimos, los conflictos en los hogares se mantienen. Y es que tenemos que persistir, tenemos que insistir en la necesidad de capacitar a la sociedad en la temática de salud mental. La salud mental es un tema que corresponde a información social. El ser humano es un ser social, a diferencia del animal. Y el ser humano tiene conciencia y tiene personalidad, que es producto de la información que la sociedad le da. Pero esta información social tiene que tener calidad. Y ahí está el problema. La información que nos da esta sociedad no tiene calidad. Esa falta de calidad hace que realmente lo que se aprende en los colegios, lo que se transmite en la televisión, sea, ¿no?, una información muchas veces inútil que satura las estructuras del neocórtex cerebral, pero no se codifica como un proceso psíquico adecuado. Psique significa, de acuerdo a la concepción griega, mariposa, y en la mitología griega se habla de dioses como la diosa Venus, que era diosa del amor, diosa de la belleza. Pero en esa época de ella misma había una doncella muy hermosa que se llamaba Psique. Y Venus le tenía cólera, le tenía envidia, celo. Llamó a su hijo Cupido y le dijo que la mate, que la desaparezca, porque no podía haber alguien más bello que ella. Cupido se enamoró de ella y no la pudo matar, y los dioses menores los ayudaron a la pareja a fugarse, irse lejos de la diosa para que no las mate. Pero, ¿qué lección sacamos de ese mito? Que lo psíquico, o sea, la estructura mental, la conciencia, debe ser algo bello, hermoso, armonioso, adecuado. Es que pocos entienden, porque el colegio no lo enseña, qué cosa es el cerebro, qué cosa es lo psicológico, qué cosa es personalidad. Y no entienden que el ser humano es una personalidad, pero personalidad implica información social adecuada, abundante, necesaria. Y eso se puede lograr, ¿no?, si en el colegio durante los 14 años nos dan la información adecuada para nuestro desarrollo como seres humanos. Pero ahí está el problema, pues, que no se nos da esa información. Se ignora la información de salud mental. Entonces, ¿qué sucede? En principio, para escoger pareja, después de los 25 años de edad, porque no hablamos del enamoramiento de adolescentes, sino de aquellos que ya van a constituir posteriormente una familia, se necesitan 2 elementos básicos. Uno, saber que el otro
tiene el mismo árbol de la vida o parecido al árbol de la vida de uno. ¿Para qué razón? Para que no haya contradicciones entre los dos. La parecida raíz, o sea, parecido horario para dormir, parecido tronco, o sea, parecido nivel de instrucción o nivel de laboral, y parecidas actividades de higiene mental o las ramas, que son cultura, deporte, recreación. Si no tenemos esas coincidencias, la personalidad de cada uno va a ser totalmente contradictoria y ahí va a haber conflictos. Y la segunda condición es de que el proyecto de pareja, ¿no?, sea de mutuo acuerdo, sea de consenso. Proyecto de pareja es un conjunto de temas coincidentes en los cuales ambos están de acuerdo, ambos están decididos a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay esos dos elementos, la pareja va a tener muchos conflictos, muchos problemas, muchas dificultades. De esa manera, entonces, hay condiciones básicas para que se organice una relación. Cuando nosotros hablamos de proyecto de pareja, hablamos de 9 puntos. El aspecto económico, en la educación de los hijos, la distracción y esparcimiento, la cultura, las relaciones sociales, las relaciones familiares, la relación laboral, la relación íntima y el diálogo. Son 9 puntos. De esos 9 puntos, por lo menos 6 deben de ser coincidentes, o sea, estar de acuerdo. Tener la conciencia de que vamos a cumplirlos, vamos a ejecutar. Y también va a permitir que estén juntos y comunicándose. Es decir, es un espacio que se crea en el ambiente familiar para que se desarrollen estas actividades. Y en ese espacio se van a desarrollar también los hijos. Eso garantiza la salud mental de ambos. Asegura que no haya conflictos y dificultades. Si no hay ese aprendizaje, van a desarrollarse una serie de conflictos, y dentro de lo cual es el más grave, lógicamente, es el del feminicidio. Entonces no es una cuestión, digamos, cualquiera, ¿no? Es una estructura social de relaciones entre las personas, es un compromiso, es un contrato social de dos individuos que se supone son racionales y que se supone han ido al colegio, y ahí es donde han recibido esta información, y la han recibido durante los 14 años de estudios. Por otro lado, la pareja tiene que saber que vive en un ambiente social, y lamentablemente el ambiente social actual es de tipo neoliberal, y en ese aspecto no se toma mucho en cuenta el desarrollo humano, más se interesa por el mercado y sus leyes, la oferta y la demanda, y se busca más bien formar al individuo para tener, no para ser, para tener dinero, tener recursos. Y mire lo que ha pasado con esta sociedad neoliberal. Acabamos de escuchar el discurso del premier, segundo premier, que va al Palacio del Congreso a expresar su plan de trabajo. Pero en ninguno de ellos hablan de salud mental. En ninguno de ellos dicen cómo vamos a formar a la persona. No, dicen cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a conseguir más recursos. Pero luego de esos planes, quien más se benefician son unos pocos. Si no, no viviéramos como estamos viviendo. Y lo peor del caso es que lo que menos se trata es de educación, de formación, de preparación para la vida. Y ahí está el problema. Claro, el ministro dice vamos a poner más refugios para las mujeres, vamos a poner medios de comunicación para que informen de los daños que sufren, de los problemas que van a tener, pero no dice vamos a preparar a los individuos para la vida, vamos a formar a todos en salud mental
para que sepan respetarse y convivir sanamente. No, no se toman en cuenta estos criterios. Entonces la sociedad en la que vivimos genera todos estos conflictos por la mala información de social en general, pero de salud mental en especial, ¿no? Se promueve más, ¿no?, la distracción, el goce momentáneo, el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Pero no se promueve el desarrollo del ser humano. Como diría Javier Mariátegui, la salud mental es la posibilidad de optimizar al hombre como sujeto histórico, pero en esa tarea no está la sociedad actual. Entonces la pareja sufre las consecuencias de una mala formación, ¿no? Y no es difícil que surjan conflictos porque su proyecto no se ha aprendido, no se conoce. O sea, no se conoce cómo convivir diariamente, no se conoce cómo llevar la interacción social entre dos de manera sana, de manera tranquila, de manera estable, y de protegerse ambos, de apoyarse ambos, de garantizar ambos que se les ayude en ese proceso. Entonces la sociedad juega pues un rol determinante en esta realidad. Es fundamental tener en cuenta esta situación. Y hoy pues se hace cada vez más grave, ¿no? Ahora bien, en la salud mental de la familia, una vez que la pareja ha formado una familia, esa familia tiene tareas para el individuo y para la sociedad. Para el individuo, la familia está orientada en el sentido de darle su nombre, que el individuo debe de cuidarlo, protegerlo, ayudarlo. También está en el sentido de que lo protege en la enfermedad, lo cuida, lo atiende, lo ayuda. Y también está en el sentido de que le da valores, lo prepara para la vida, le enseña a convivir. Y para la sociedad, la responsabilidad de la familia, primero, es la célula fundamental de la sociedad. O sea que no hay sociedad sin familia, y más bien familias bien desarrolladas y sobre todo apoyadas en sus necesidades sociales por la sociedad, van a servir mucho a la familia, a la sociedad. La familia igualmente atesora principios, atesora valores, ¿no? Y también la familia moviliza la economía. Por eso en nuestro medio también hay un problema grave en el sentido de que las familias en nuestro medio son muy pobres. El gobierno acaba de decir, va a tener que dar, ¿no?, un apoyo económico en bonos de 720 soles a 8 millones de familias, que son las que necesitan realmente recursos para poder enfrentar esta situación. Entonces la familia en nuestro medio tiene muchos problemas. Ahora, hay dos tipos de familia. Hay familias de alta expresión emocional, en donde hay muchos gritos, muchos insultos, reacciones agresivas. Y también las familias disfuncionales, en las que no hay orden, no hay organización, no se distribuyen adecuadamente las responsabilidades, ¿no? En ese espacio, lógicamente, los hijos van a sufrir mucho. Y las consecuencias los paga la sociedad en general. Pero esos temas también son temas que deben de enseñarnos, pues, el colegio. Ahora, el otro tema fundamental es de la salud mental de la mujer. Este es un tema universal y es un tema histórico. Si hacemos un recuento de la historia de la sociedad, veremos en la etapa primitiva, cuando el hombre aún no formaba sociedad y deambulaba por las estepas, por los campos, comiendo en la naturaleza, la mujer era más inteligente que el hombre por el tipo de tareas que desarrollaba. Tenía que cuidar a los hijos, tenía que alimentarlos, tenía que preparar alimentos,
y creó la agricultura, creó el arte culinario, el arte textil, y el hombre desarrollaba tareas muy simples, ¿no? De ir a la casa, traer los alimentos. Con el tiempo se forma ya, ¿no?, la sociedad tribal y el hombre adquiere poder. El ganado se cría y también se hace agricultura, entonces ya no salen a buscar alimentos, ya tienen en su entorno. Y más bien el hombre se apodera del poder y la mujer es relegada a tareas caseras, importantísimas, pero sin mayor consecuencia en su desarrollo personal. Luego viene la etapa del esclavismo. Se necesita más brazos para cultivar la tierra y hay un grupo de personas que se apoderan del poder, son los jefes y se forman ya clanes, aristocracias, ¿no? Después viene la etapa del feudalismo. Esas familias poderosas se apoderan de territorios, forman sus feudos, sus condados y posteriormente sus reinados. ¿Y la mujer dónde está? En tareas secundarias. El hombre está administrando no, los bienes, la política, no, la guerra. Luego viene la época burguesa, en donde se crean las ciudades y salen los oficios, artesanos, zapateros, sastres, cocineros. ¿Y la mujer dónde está? En la casa, atendiendo tareas secundarias. Luego viene la revolución industrial, y ahí sí se necesitan muchos brazos para atender las necesidades de la sociedad, para crear objetos, productos. Y surge la familia nuclear. Y ahí hay un problema muy serio, por cuanto los hijos se quedan solos. O se crean grandes unidades, cunas, maternales, pero la familia misma, la relación de pareja se disgrega porque ya no hay mucho tiempo de interacción. Ambos trabajan. El costo de vida aumenta, las cosas cuestan porque los objetos se convierten en mercancías y tienen un precio. Entonces hay que trabajar ambos para poder sostener el hogar. Se mercantiliza la vida, la economía predomina sobre todas las otras actividades. Y entonces ahí viene progresivamente los daños en la salud mental, las enfermedades graves, crónicas, degenerativas. Y en la época moderna, la mujer ya conquista ciertos derechos, derecho a la educación, derecho al trabajo, no, pero aún así se mantiene marginada, sin muchas cuotas de poder. Hasta ahora todavía se habla de que hay que hacer demandas para que haya igualdad de oportunidades para las mujeres. Y esa debe ser la tarea fundamental de las mujeres en esta etapa, demandar igualdad de oportunidades para ellas. Entonces hay una historia social que se arrastra desde muy lejos. Asimismo, en el desarrollo evolutivo de la mujer, su educación siempre es más orientada a las tareas domésticas simples que al desarrollo amplio para manejar, ¿no?, la sociedad. Y entonces siempre a la mujer se le da un rol secundario. Y cuando logra un oficio, una profesión, ni siquiera se le remunera igual que al varón. Es cierto que hoy ha alcanzado cierto nivel de interacción y de manejo de la sociedad, pero es limitado. Ahí vemos el gabinete, donde no todas son mujeres, unas cuantas son mujeres. El parlamento, donde también unas cuantas son mujeres. O sea, siempre el hombre relega a la mujer a un segundo plano. Y esto llega a un colmo en la época actual, que expresa el daño a la salud mental, porque hay maltrato a la mujer, hay daño a la mujer, hay el extremo ya del feminicidio. Eso es algo bastante grave. Estamos en una etapa de la sociedad donde el ser humano está deteriorándose. Poco se habla de la epidemia de salud mental. ¿Y esto debido a qué? Porque hay ignorancia de lo que es lo humano.
hay ignorancia de lo que es lo esencial del hombre. En una reunión en el año 90 de los expertos en salud mental, convocada por la OMS en Caracas, Venezuela, para evaluar el problema de la salud mental en Latinoamérica y el Caribe, se dijo que la salud mental estaba en condiciones de epidemia, pero a su vez también se dijo que la salud mental o la vida mental es lo que más exquisitamente expresa lo humano. Entonces hay que cultivar la salud mental, hay que desarrollar la salud mental. Uno de los pioneros de la salud mental en el Perú, Javier Mariátegui, del cual soy su discípulo, decía: la salud mental es la posibilidad de optimizar al hombre como sujeto histórico. Es decir, con salud mental, aprendiendo salud mental, el individuo puede manejar mejor los problemas de la vida y a su vez no formar su conciencia y su personalidad, y esta va a ser sustento de la sociedad. Entonces, al cambiar el ser humano, va a cambiar la sociedad. Desde ese punto de vista, pues es muy importante la relación de pareja, la relación en la familia y la atención a la mujer, porque en el, digamos, eje organizador de la vida de todos los seres humanos está la salud mental. La salud mental es el resultado de la vida, pero a su vez también es el eje organizador de la vida. Y también, ¿no?, es un derecho pero tarea de todos. Todos deben trabajar a favor de la salud mental. El problema actual es que todavía no está conceptualizado. El problema actual es que todavía no se le valora. El problema actual es que se le deja de lado. Y el problema actual es que entonces se viene deteriorando, se viene dañando gradual y progresivamente, y con ello la naturaleza. Y todo esto, ¿por qué? Por un grupo de la sociedad que maneja la sociedad, controla los medios de comunicación y también controla la educación, tanto primaria, secundaria como universitaria. Y entonces no les interesa el desarrollo del hombre, les interesa la ganancia, les interesa el dominio de la sociedad para acumular riqueza. Por eso es que nosotros estamos en esta tarea fundamental de trabajar la divulgación de los conocimientos de salud mental. Y nos interesa mucho que la gente empodere la idea de salud mental. Los problemas como los que estamos viviendo nunca se van a poder superar si no hay una conciencia clara de lo que es salud mental. Pero yo tampoco soy utópico ni idealista en el sentido de pensar que salud mental es simplemente aprenderla. No. Salud mental también es el que la sociedad te dé lo que necesitas. Y el hombre necesita que la sociedad le dé satisfacción a sus necesidades. Eso debe entenderse claramente. Las necesidades del hombre son necesidad de atención a su salud, que sea adecuada, de calidad. Necesidad de atención a su educación, que sea adecuada, eficiente, de calidad y de igualdad para todos. Necesidad de vivienda cómoda, digna, con todas sus comodidades y necesidades sanitarias. Necesidad de trabajo. En el Perú 75% de la gente cachuelea. Y de 16 millones de personas que trabajan, solo 4 millones tienen trabajo fijo, y de ellos solo 500.000 ganan el mínimo vital. Y hoy peor, se está perdiendo trabajo, se habla de que hay 3 millones menos de trabajo. Entonces, esas necesidades las tiene que cubrir la sociedad. No va a haber salud mental, ni en la pareja, ni en la familia, ni en la mujer en este caso, si es que no tiene satisfechas sus
necesidades sociales. Claro, gente como Vargas Llosa o gente de la derecha dice, ese es populismo. Pedir que te den una salud, infraestructura, medicina, ese es populismo. Ese es querer que a la gente le regalen la plata. Que te den gratis educación es populismo. Que te den vivienda gratis es populismo. No es así, pues. Se dice falsamente que los privados son los que crean empleo, que los privados son los que promueven la riqueza, que los privados son los que mantienen el PBI, el presupuesto de la República, y eso es mentira. Lo acaba de decir el ministro. Las MIPES, que son las pequeñas empresas, son las que dice él mismo dan más empleo que todos. Si no hubieran las MIPES no habría empleo en el país, ¿no? Y la riqueza la genera el trabajador colectivamente en una fábrica, en una empresa. El dueño de la empresa se apodera del trabajo, le pone un precio al objeto que produce el trabajador y a él le pagan una miseria que solamente sirve ¿para qué? Para que reproduzca su fuerza de trabajo. Pero eso no le sirve para tener salud, para educar mejor a sus hijos, para distracción, para cultura, para esparcimiento, no le alcanza. Entonces esta sociedad no es una sociedad del buen vivir. Lógicamente, aprendiendo salud mental, el individuo aprende sus derechos y los reclama como ciudadano. Estamos a víspera de las próximas elecciones y ahí es donde se tiene que ejecutar el derecho del individuo. No elegir a cualquier persona, sino elegir a aquel que satisfaga nuestros derechos como seres humanos, como personas. Y este no es un problema de derechas o de izquierdas. Este no es un problema de marginar a unos y dejar al lado a otros. No, es un derecho del ser humano. Somos parte del sistema vivo y somos la cumbre de este sistema vivo. Pero esa cumbre del sistema vivo depende de la sociedad donde vive, depende de lo que le da la sociedad. El que es pobre no es pobre porque él quiere. El que no tiene para comer no es porque es flojo, porque no es trabajador. No, todos somos iguales porque tenemos el mismo cerebro, la misma cantidad de neuronas. ¿En qué nos diferenciamos? En las oportunidades que nos da la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que darle a todos las mismas oportunidades y por consiguiente entonces vamos a tener todos la misma información y con esa misma información vamos a ayudar todos juntos a que el país, la sociedad se desarrolle. Pero acá no está funcionando las cosas así. Hay marginación, y lo digo enfáticamente. En el Perú desde hace 700 años, la mayor parte de la población, especialmente del pueblo y los nativos amazónicos y andinos, viven explotados, viven marginados. Son 500 años de colonialismo español y 200 años de república de criolla, ¿no?, de los herederos del colonialismo. Los hijos de los españoles son los que se quedaron con todas las riquezas, se apoderaron de todos los terrenos, territorios, ¿no?, y han seguido y siguen hasta ahora explotando, ¿no?, las riquezas nacionales y no la comparten, no la redistribuyen. Y por eso vivimos en las condiciones en las que estamos. Lógicamente esto debe de cambiar, pero solamente puede cambiar cuando la persona aprenda salud mental y entienda que como ser humano tiene derechos y esos derechos se ejercen como ciudadano en las elecciones, porque queremos una sociedad democrática, participativa, pero de igualdad de oportunidades para todos. De eso se trata. En el año 2021 esto tiene que cambiar. Y no nos asusten diciéndonos que vamos a cambiar nuestra forma de vivir, que vamos a tener que vivir de otra manera,
que no vamos a poder tener relaciones de interacción social. Ese es un cuento para bebés, para niños. Con la vacuna y la distribución adecuada de la riqueza para todos, la vida social va a fluir normalmente. Los virus de ayer siguen actualmente. Las bacterias de ayer siguen igualmente. ¿Y cómo se les combate? Se les combate con una buena vacuna y se les combate con una buena alimentación y con buenas condiciones de vivienda. ¿Quiénes son los que ponen los muertos y quiénes ponen los enfermos? Los pobres. ¿Por qué no dicen, no, de los muertos quiénes son los que realmente han puesto los muertos? Dicen que 48% son personas obesas. Bueno, pero esa es una particularidad médica, pero no dicen la particularidad social. Sino también digan de dónde vino el virus. ¿Acaso no vino, no, trayéndolo un rico, no, que se fue a pasear al extranjero y luego lo difundió y diseminó en todo el país? ¿Dónde están las poblaciones más afectadas? ¿No son las más pobres? ¿No son los actores sociales más carentes de necesidades? Los que menos tienen para cuidarse, para protegerse. Ahí están, ¿no?, los que sufren la pandemia. Entonces no vamos a salir nunca de esta pandemia si no se atiende la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad de todos por igual. La gente sale y se amontona porque sale a comer, sale a vender lo que puede para conseguir lo mínimo necesario para dar de comer a sus hijos. El extremo más grave que hemos visto: niños en el Agustino subiendo a los cerros con un celular para poder captar señal de internet que les pueda no permitir recoger la información de la escuela virtual. Esos niños son héroes. Y como héroes son los niños del Ticlio Chico, acá nomás en Pamplona Alta, que se mueren de frío, de hambre, de soledad. ¿Quién los atiende? En esta sociedad neoliberal, todas esas crisis existen y no existirán nunca si cambiamos ese modelo. Tenemos la oportunidad de hacerlo. El 15 de abril del 2021. Elijamos bien, pues. Muy bien, entonces, esta es nuestra clase de hoy de salud mental. Y les anunciamos también que vamos a iniciar un curso de salud mental con los amigos de la APSI, la Asociación de Psicólogos de Lima, que nos ha propuesto llevar un curso los días miércoles de 6 de la tarde a 7:30, ¿no? Lógicamente es para todo aquel que quiera participar en esta importante tarea de educar, de aprender, de formarse en salud mental. Quedamos entonces hasta el próximo miércoles. El próximo martes seguimos el curso.